Muy buenos días para todos. Hoy es viernes 4 de octubre. Mi nombre es Ángel Monagas y nuevamente bienvenidos a Caiga quien caiga, así amanece Venezuela por gustosaradio.com desde Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos. Por supuesto, ustedes saben que yo no estoy desde Estados Unidos, yo estoy desde Venezuela, pero este programa sale desde Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, la emisora gustosaradio.com, bajo la dirección de Alfredo Rojas y la asistencia de Alexis Ortega. Saludos, Alexis. Me debes un favor, Alexis. Estamos en la expectativa. Mi nombre es Ángel Monagas, mi Twitter, Periscope e Instagram. Siempre búsquelo por @Ángel Monagas o Ángel Monagas. También estamos en Facebook. Bueno, mire, empiezo por decir que pudiera hasta sonar feo. Buenos días. Pareciera una falta de respeto con los que vivimos en Venezuela decir buenos días, pero por educación uno tiene que decir buenos días. Esta semana, por ejemplo, a nivel del Zulia, batimos récord en el Zulia. 4 apagones en 5 días. Ayer, a eso de las 10 de la noche, toda la ciudad, gran parte del estado, quedó sin electricidad hasta las 2, 3, 4 y en algunos sectores, a esta hora que usted escucha el programa, todavía no ha llegado la electricidad. Todo un récord, todo un récord. Felicitaciones pues a los chavistas en gobierno porque marcan un récord. Jamás pensábamos que... Yo creo que si a nosotros nos pasan esta película, varias personas nos lo dijeron. Una de ellas fue el difunto Carlos Andrés Pérez, también Oscar Yáñez, este señor Olavarría nos lo dijo varias veces. Pero nosotros no creímos. Orlando Urdaneta está en Miami. Saludos, Orlando Urdaneta. Nunca pensábamos que íbamos a llegar a una situación peor que Cuba. ¿Y por qué digo peor que Cuba? Porque Cuba es un país pobre. Cuba vive... El castrocomunismo acostumbró a la gente a pedir. Ellos vivieron de la Unión Soviética. El éxito de su revolución es que los mantenía la Unión Soviética. Después llegaron algunos convenios con algunos países europeos, sobre todo a nivel del turismo, y bueno, son famosas en Cuba las jineteras, el turismo sexual, etcétera, y llegaron a algunos acuerdos, sobre todo con inversionistas europeos, pero básicamente en estos últimos años, el castrocomunismo, la peor dictadura de Latinoamérica en todos los tiempos, ha vivido de Venezuela, solamente que en Venezuela se acabó el dinero y ahora se acabó la producción. Todavía hay dinero, todavía hay riqueza, pero ahora compartirla es mucho más difícil. Ahí están esperando, mientras acá, mira, el tema de la gasolina es terrible, no hay gasolina. En Maracaibo no hay gasolina, está ya prácticamente paralizada la ciudad, paralizada, muerta la ciudad, no hay gasolina. Y le van a enviar 3 millones de barriles a Cuba, porque pareciera ser que Maduro está más preocupado por el bienestar de Cuba que por el bienestar de los zulianos. Es lamentable, es triste decir estas cosas, pero es la verdad. Es la verdad, no se explica la situación. Acá estaban los policías, ahora llegaron los militares y es peor. La gasolina prácticamente la están vendiendo 1 litro por $1. Prácticamente, un poquito menos de $1. Así está el costo de la gasolina porque no hay gasolina. Aparte que la gasolina que está llegando es una gasolina de mala calidad, muy mala calidad, una nafta ahí, eso no rinde para nada. Y el remate de todo esto es que
a pesar de todos los discursos, a pesar de todas las palabras, no hay electricidad. Apagón, salimos de un apagón para entrar en otro apagón. Bueno, y en la oposición matándose allí. Mira, a mí no me gusta la mezquindad, de verdad. Y aquí dentro de la oposición hay gente que ha hecho por el problema eléctrico, quizá con intenciones electorales, como todos los políticos, pero por lo menos lo ha hecho, ¿no? Y entonces ahora hay otros que quieren tomarse la bandera y este tipo de escenitas y no se dan cuenta que igualito el tema de la gasolina en este momento es tan grave como el eléctrico. Por supuesto, el eléctrico lo supera porque cuando no es una cosa es otra, cuando no es la iguana, es el cunaguaro, es el cachicamo, es el pajarito, es la guaya, todos los días es una excusa tras otra para los apagones y la gente padeciendo y sufriendo. Por eso me río a veces cuando los oigo, sobre todo a los que están en Caracas, que Caracas ya también empezó a sentir los apagones, pero en mucha menor medida de lo que la sentimos en el resto de Venezuela. Pero ya Caracas, ya hay sectores, sobre todo sectores clase media, que le han dado muy duro. La diferencia es el clima. La diferencia es el clima. Bien, mis amigos, vamos a continuar en este programa hasta donde Dios nos los permita. Gracias a la gente de Banca Amiga. Tienen una página web bien simpática, www.bancamiga.com. Y también a el amigo Luis Rivas, los que quieren hacer el curso de panadería digital, escríbanle arriba a luismanuel@gmail. Saludos a el doctor Carlos Maldonado. Él es seguidor de José Gregorio Hernández, un médico miópata, por cierto, bien bueno. Siempre converso con él de todas estas situaciones. Le gusta mucho la política como muchos médicos. Saludos a todos los venezolanos donde quiera que se encuentren, la gran colonia venezolana, y a todos los que nos escuchan todos los días, muchísimas gracias. Hay algunos que se toman el café como en sus planos escuchando el programa. Bueno, a nivel de las noticias, pues ya vamos a entrarle, pero el tema en Venezuela sigue siendo el mismo. Si sigue este enfrentamiento, para muchos Guaidó retrocedió, para otros como yo sencillamente está mostrando lo que yo desde un principio dije, pero lo cierto es que el juego está trancado, cerrado, y hay que destrancarlo, hay que avanzar porque la gente quiere soluciones. Y les repito lo que les he dicho esta semana: yo creo que los políticos no han conversado, tienen mucho tiempo que no entienden lo que siente y padece la gente. Y la gente está muy lejos de todos estos temas. La gente está en una sobrevivencia permanente y constante. Y de verdad que la única salida que encuentra la gente, sobre todo las personas jóvenes, es irse del país. Y curiosamente, miren lo que está pasando, eso demuestra la inestabilidad política de nuestro continente. Lo que pasó en Perú y lo que está pasando ahora en Ecuador. Señales inequívocas de la inestabilidad política que reina en América Latina. Pero yo les voy a decir algo, eso no es casualidad. Lo que pasa es que siempre subestiman al Foro de Sao Paulo. Cada vez que el Foro de Sao Paulo se reúne pasan cosas como esa. Y miren lo que pudiera pasar en Argentina. No subestiman al enemigo. El enemigo sabe y sabe crear esto porque ellos saben cómo hablarle a los pobres. A los pobres es más fácil hablarles diciéndoles que el Estado debe mantenerlos, debe darle, en lugar de decirle que hay que trabajar, que hay que echarle pichón. Fíjese usted cómo en Venezuela la gente está acostumbrada, igual que en muchos países, y exigen que el Estado pague esto, pague aquello, que la educación, que el subsidio, que la liquidación, cuando trabajan un mes tienen que pagarte 3. Pero cuando emigran, una cosa curiosa, cuando emigran, hacen empleos que les pagan por hora y no hay liquidación y no hay nada y no dicen nada. ¿Por qué? Sencillamente el salario en esos países les alcanza. Es un poco el drama que vivimos en Latinoamérica y que fundamentalmente padecemos los venezolanos.
Bien, mis amigos, mi nombre es Ángel Monaga. Si quieres este material, escríbenos para incluirte en las listas de difusión al 0414-631-8141 de WhatsApp y en Telegram t.me/caiga quien caiga, t.me/caiga quien caiga. Los que quieren colaborar con nosotros lo pueden hacer a través de una cuenta, abriendo una cuenta, sobre todo los venezolanos que están en el exterior, una cuenta PayPal o PayPal. Se meten en PayPal, colocan en el navegador paypal.me/caiga quien caiga, paypal.me/caiga quien caiga, y allí pueden ustedes colaborar. Desde $1 para arriba todo es bien recibido, mis queridos amigos. Saludos a César también, el señor César, la gente dentro de Venezuela con esta crisis. Hay alguna gente pues que saludamos de manera obligatoria. Hay otros que incluso nos critican, pero aquí estamos. Yo cuando veo una cosa buena de la revolución la digo. Lo que pasa es que no ha habido una cosa buena de la revolución. Hasta ahora no la he visto. Quizás la única cosa buena es que la revolución nos ha hecho entender la gran capacidad adquisitiva que teníamos los venezolanos. Lo feliz que éramos y no lo sabíamos, a pesar de que teníamos problemas, de que teníamos circunstancias, jamás pensamos que íbamos a llegar a esta crisis de hambre, de miseria y de necesidad. Vamos con algunas noticias y algunas portadas de los poquitos medios de comunicación que quedan en Venezuela. Medios de comunicación de prensa impresa. Medios web todavía quedan a pesar de los bloqueos. A nivel digital, la Patilla señala que a pesar de un problema que tiene Donald Trump político muy grave en los Estados Unidos, incluso están hablando de que van a negociar su renuncia a cambio de que no se le abra juicio, dicen que Donald Trump reitera que está muy cerca la situación de Venezuela. Donald Trump en una de sus intervenciones dijo, miren, en inglés por supuesto lo dijo, miren, en Venezuela no tienen agua, no tienen luz, estamos ayudando al pueblo de Venezuela en lo que podemos. Bueno, en agua y luz, señor Donald Trump, no nos está llegando esa ayuda. Yo no sé quién se la estará quedando, pero eso no nos está llegando. El problema de la luz, bueno, creo que el señor Manuel Rosales estaba haciendo un planteamiento para unas barcazas, pero dudo que este gobierno lo deje avanzar en ese tema. Continuó diciendo Donald Trump, estamos mirando la situación muy cuidadosamente, igualmente Cuba, los estamos observando muy cuidadosamente. Lo único que observamos es que los estamos observando. El embajador Vecchio dice, con el apoyo de Estados Unidos podemos detener la injerencia de Cuba y Rusia en Venezuela. Hasta ahora no lo han logrado. Aquí cada vez más hay presencia cubana y rusa. Todos los días, más y más. En el Nacional se lee, Pompeo y el Papa se reunieron en el Vaticano para hablar sobre Venezuela. Un Papa que ha sido la gran decepción de los católicos en Venezuela, el Papa Francisco. A mí no me extraña, yo tengo muchas observaciones sobre los jesuitas, son gente muy preparada, muy formada, pero tienen un corazón de izquierda. Así se molestan mis amigos de la Iglesia Católica. Miami Mundo dice el diputado William Davis, las sanciones del TIAR al régimen chavista se aplicarán dentro del nuevo concepto de seguridad continental. El diputado Paparoni, bueno, sí, dice que Maduro se ha robado $25 mil millones. Es el sueldo de todos los venezolanos por 20 años. No sé, me parece una travesura lingüística de Paparoni, aunque no dudo que se hayan robado un bojote real, no lo dudo. La senadora colombiana Paola Holguín dice, empecemos a llamar las cosas por su nombre y reconozcamos a los venezolanos como refugiados. Eso no se ha logrado. El Foro Penal dice, la dictadura de Maduro excarceló el día miércoles a 3 presos políticos y horas más tarde los apresaron nuevamente
por supuestos nuevos delitos. No hay libertad de presos políticos. Eso es mentira. No hay libertad de presos políticos. Hay una liberación, pero eso no es libertad. Por cierto, sobre este tema de los venezolanos y en la xenofobia, hay un interesante artículo en caigaquiencaiga.net. Por cierto, ya tenemos la página, el portal caigaquiencaiga.net. Visítalo, ayúdanos. Estamos en fase de construcción, pero ya tenemos noticias allí, caigaquiencaiga.net. Está un artículo muy bueno del señor Juan Guerrero, habla de la aporofobia. Y hay una cosa que él dice que es verdad. Antes a los venezolanos nos recibían con los brazos abiertos, porque llevábamos dólares. Era el mundo del tá barato. Desde que los venezolanos nos empezamos a empobrecer, qué cosa, ¿no? Ya no nos quieren. Entonces realmente no es xenofobia, es aporofobia. Ellos no quieren pobres, porque cuando llega un venezolano invirtiendo, comprando, matándoles el hambre a los peruanos, a los ecuatorianos, a los trinitarios, Aruba, Curazao, ahí sí no, en Panamá, ahí sí no decían nada. ¿Cuántos negocios de venezolanos hay en Panamá? Ahí no decían nada. Ahí no decían nada porque llevábamos real. Pero el pobre, como dicen por ahí, siempre lleve. Y los venezolanos, evidentemente, que estamos en un nivel de pobreza muy fuerte. Y cuando emigramos lo hacemos por necesidad. Porque a nosotros no tenemos cultura migratoria, no nos gusta dejar nuestra patria. Ahora, yo también entiendo que se han ido muchos venezolanos malos, delincuentes, que también han emigrado, y yo no voy a defender eso. Eso es verdad, yo no voy a defender eso. Sobre todo Perú, Ecuador, Chile, lo hemos visto. Y a eso hay que darle duro, y nosotros no defendemos a delincuentes. Caiga quien caiga, caiga quien caiga. Pero realmente lo que hay es una aporofobia, no una xenofobia. Lean, bien interesante el artículo de Juan Carlos Guerrero, está en caigaquiencaiga.net. Tal cual dice inicio del juicio al reportero Jesús Medina fue diferido hasta diciembre. Bueno, lo que les estaba hablando, y siguen jugando con la justicia, que la justicia en Venezuela responde a todos los intereses de este sistema criminal de gobierno. La agencia Reuters dice PDVSA y la empresa china CNPC ha detenido las operaciones de mezcla de petróleo de Petrosinovenza debido a una acumulación de inventarios de petróleo tras las sanciones de Estados Unidos. No los pueden sacar. El Nacional dice que el régimen de Maduro enviará 3 millones de barriles de petróleo a Cuba, se los estaba comentando. Y la agencia Bloomberg, viaje por faja petrolera de Venezuela, revela estragos del saqueo. Eso es verdad. Son cementerios ambulantes. Cómo se han robado cosas no solamente, puede ir también acá en el Zulia, a la costa oriental del lago, o al sur del lago, en Arturitas, por ejemplo, cómo se roban las cosas. Pero es el hambre, y eso está pasando en toda PDVSA. El hambre está hablando. Cerca de los campos petrolíferos, dice Bloomberg, perros huesudos jugaban con niños escuálidos y descalzos. Un hombre al borde de la carretera comentó que no había comido desde la noche anterior, 16 horas antes. El pan de jamón supera los 110.000, y de aquí a diciembre eso va a ser el doble. Escasez de combustible en varias regiones del país. No solamente en Maracaibo no hay gasolina, o en el Zulia, también en el estado Lara no hay gasolina. La situación está llegando a niveles de preocupación. No hay. O sea, aquí estamos llegando ya a la idea de no movilizarnos, o de andar a pie, o bueno, como los chinos, pero imagínense yo a esta edad montándome en una bicicleta, porque no hay gasolina. No hay gasolina. Bueno, autoridades chilenas niegan reunificación familiar a 3 niños venezolanos varados en la frontera, porque esos son países que apenas están viendo un poquito de luz, y en verdad la migración es masiva, es terrible la migración, terrible, terrible. El senador Rick Scott solicitó a Nancy Pelosi apoyar enmienda de TPS para Venezuela. Nancy Pelosi espera que el Senado apruebe el TPS para los venezolanos. Es un sistema de protección para los venezolanos que llegan a los Estados Unidos.
Costa Rica le quiere quitar el puesto a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos. Es que da risa que los venezolanos, que el gobierno dictatorial esté aspirando a estar en el Consejo de Derechos Humanos. La agencia AFP, Rusia denuncia intentos de Estados Unidos de aplicar un bloqueo energético a Cuba. El país de España dice Ecuador decreta el estado de excepción. Fíjense que yo creo que la oposición venezolana tiene que ser contundente, independientemente de la postura del Congreso peruano. Hay que salir a defender el Congreso peruano. O sea, esa actuación del presidente del Perú creo que no se ajusta a los discursos. En política hay que tratar de ser coherente, más allá de que sea un Congreso de izquierda y que a mí no me caiga bien, más allá de eso. Igual en el estado de excepción de Ecuador y la actuación, ayer se estaba viendo unos videos como el ejército o las fuerzas de seguridad del gobierno de Ecuador maltratan a un periodista, le dieron con todo. Hay que salir dirigentes venezolanos a criticar eso. Fíjense lo que señala Infobae. En Hong Kong, periodista pierde un ojo por bala de goma durante protestas y no dejan de protestar. No dejan de protestar. Bueno, y en el béisbol, Cardenales anuncia la contratación de jugadores importados a pesar de la crisis. A pesar de la crisis. Estas son algunas noticias digitales. Por cierto, para mi hijo Julio, que es rockero, Soda Stereo va a realizar una gira en homenaje a Cerati, al argentino, y participarán invitados como Chris Martin de Coldplay, Juanes, Mon Laferte y Rubén Albarrán de Café Tacuba. Eso en materia de espectáculos. Vamos con las portadas de los poquitos medios impresos que quedan en Venezuela. Bueno, como siempre comenzamos con el Universal a dos columnas, a dos portadas. Ellos siempre, toda la primera plana la comparten. Por un lado tenemos en la primera plana: pugna entre poderes provoca grave crisis política en Perú. Después de disuelto el Congreso, los parlamentarios fujimoristas designaron a un presidente encargado. Eso es criticable, pero no la actuación, a mi juicio, del Ejecutivo. Gobierno de Perú rechaza veto de Lima al ingreso de magistrados. Gobierno venezolano rechaza veto de Lima al ingreso de magistrados del TCJ. Tuvieron que regresarse. También aparece en primera plana del Universal, en su edición de hoy viernes 4 de octubre, parlamentarios solicitan en Colombia que la región proteja a los migrantes. Esto ha sido constante. El diputado Julio Borges se pronunció contra el terrorismo en Venezuela, pero hasta ahora ningún país le da el tratamiento de refugiados. Fíjense que ahora para ir a las islas del Caribe, Aruba y Curazao, que gran parte de lo que ellos tienen nos los deben a nosotros, ahora los venezolanos tienen que pedir una visa temporal. Bueno, Argus asegura que producción de crudo cayó a 650,000 barriles por día, según datos aportados por la agencia Argus. La producción petrolera venezolana, después de 6 meses estable, cayó en septiembre a unos 650,000 barriles diarios. También aparece una foto en el diario El Universal, un paseo sombrío de nombre Los Anaucos. También aparecen en la edición impresa del diario El Universal. Kellogg's anuncia acciones legales por apropiación indebida de activos, pero llega como un poco tarde esa denuncia de la gente de Kellogg's. Doblete de Suárez guía al Barcelona. ¿Qué les parece? Bueno, sí, muy comentado este juego. Volvió a la vida el Barcelona. Los madrilistas, chicos, qué cosa, desde que se fue Cristiano, los madrilistas no ven una. Brexit y recesión afectan desempeño de las bolsas en Europa y Estados Unidos. Son las notas más importantes. Bueno, el dólar en las mesas de cambio 20.254. Últimas noticias, dice en su titular de primera plana: volvieron 200 criollos varados en Perú. Volvieron, no, los trajeron ustedes. El que se va no va a volver. Mire, ¿a quién le gusta vivir en un infierno? ¿A quién? ¿A quién? Pregunto yo. ¿A usted le gusta vivir mal? No. Usted rapidito se acostumbra a lo bueno, así le cueste.
Y los venezolanos cuando viajan a lo bueno y están, evidentemente que están mejor que acá, no se van a regresar. Estos son 200 que no se adaptaron y hay gente que se regresa por otras razones, pero no es que el venezolano después que se va, miren, Maduro, podrás gastar los millones de chaflán, como decimos en Maracaibo, pero la gente después que conoce esto anda para Estados Unidos y ver si te los trae al que está allá. Así esté largando el pelero, porque yo también estoy claro que la migración no siempre es la solución. Sobre todo, por eso nosotros ofrecemos el curso de panadería de Luis Riva, que muchos no sabemos hacer nada. Yo lo que sé es hablar pepera y medio escribir. Entonces uno se va y uno tiene que aprender un oficio, empezando la vida en otro país. También señala últimas noticias, censo de población y vivienda se hará el año que viene. Menéndez dice que no, que eso no es, que el plan ubica tu casa no existe. Bueno, y aquí está el peor enemigo de Venezuela, el chulo vividor, el embajador de Cuba en Venezuela, recibiendo, chico, que qué desgracia, debe estar Francisco de Miranda sufriendo en su tumba, recibiendo la orden Francisco de Miranda y la réplica de la espada del Libertador. Algún día pagarás esta afrenta histórica, Nicolás, lo pagarás. Lenín Moreno aplica paquetazo económico, fíjense cómo lo mencionan los chavistas, ¿no? Maduro ordena construcción de 200 instituciones educativas. Nadie quiere... mire, en este momento no hay quien vaya a clases, pero tampoco hay maestro. Tampoco hay maestro. Esa es la verdad verdadera. Esa es la verdad verdadera y que Maduro no entiende que esto está pasando. Que esto está pasando. Bueno, señores, por cierto, algunas noticias ciertamente, pues, como me están informando algunos, son repetidas de ayer, porque ha habido muchos problemas eléctricos y evidentemente que muchos titulares no sean, los mismos medios de comunicación no han actualizado, los titulares. Por ejemplo, estoy viendo el diario Panorama y fíjense que en Panorama todavía una noticia de ayer está lo de que Costa Rica se postuló para sustituir a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos, aprobado $100 millones para construir 1000 ambulatorios integrales. De ahí el guiso, lo que van a hacer, lo que va a pasar, porque esos ambulatorios integrales de barrio adentro, eso funcionan mal, lamentablemente, ni adentro ni afuera. Primero, no hay medicina, médicos buenos tampoco existen. Zulianos reclaman a la Asamblea Nacional abocarse al consenso y buscar recursos para emergencia eléctrica. Ya esto lo habían hecho ya. En cita el Papa Pompeo, también aparece en el diario Panorama. El diario, tal cual en su página de internet, recuerden que ya está caigaquiencaiga.net vivo, aparece como noticia de primera plana: Alianza de Tal Cual recibió premio Gabo en categoría de innovación. Y también aparece en el Tal Cual digital: vicepresidente de Colombia culpa a venezolanos de generar violencia en protesta. Lo que les estaba diciendo, vienen los ataques a la migración venezolana, a pesar de lo que digan muchos. Por un lado, ayer pedían que nos trataran de refugiados y hoy nos acusan de la violencia en Colombia. La ONU fue pura bulla con la ayuda humanitaria, denuncia Maduro. No, yo creo que no fue pura bulla, yo creo que hubo otras manos allí. Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui solicitó abrir investigación contra la FAES, el famoso video que alarmó, por cierto, al fiscal de la Constituyente. Tal Cual dio cátedra de periodismo en tiempo de crisis en el Festival Gabo. Venezolanos contarán con un banco de medicinas en la frontera. Consejo Moral Republicano, mira, yo es que lo oigo y me asusto, rechazó que Perú negara la entrada a magistrados del TCJ. Trabajadores de Impar, que dice Tal Cual, rechazan apatía del gobierno ante ecocidio en Arco Minero. Hoy está nuestra columna actualizada, que el país espera que los cuarteles hablen. Y ahí toco varios puntos, sobre todo el triste espectáculo de una oposición dividida, fraccionada, y el gobierno
después nos digan que no lo dije. Muchas de las cosas que dije en enero están sucediendo. El gobierno le está preparando el expediente al señor Guaidó, para que ustedes sepan. Le está preparando el expediente al señor Guaidó y ellos lo que están es esperando el mejor momento para ponerle los ganchos. Y si yo creo que llegamos a diciembre y aquí no ha pasado nada y enero, probablemente Guaidó vaya preso y la gente no vaya a responder, porque la gente siente que ese vamos bien no refleja la realidad de lo que vivieron. Les digo, ayer hubo apagón, no aparece en ningún medio regional. En Infobae aparece un interesante a los que les gusta la farándula. Verónica Castro y el lío que vivió con otra famosa actriz por culpa de un amor, dice Infobae. Así luce la tumba donde José José dijo que quería ser enterrado junto a su madre. El tema de José José también ha causado bastante consternación. En la crisis de Venezuela, Pelosi urgió a dar un beneficio migratorio a los venezolanos en Estados Unidos y dijo que Maduro debe irse cuanto más rápido mejor. Registraron a 2.780 militares venezolanos en el exilio. Y por cierto, se le sumarán ahora. Maduro sacó un poco de coroneles a 20 y pico. Porque es que las cosas dentro de los cuarteles, lo que pasa es que la cúpula es una cosa, pero lo que pasa dentro de los cuarteles es otra. Nicolás Maduro está anunciando acuerdos con Corea del Norte. No esperaba menos de Maduro. La corporación siria, dice Infobae, narcotráfico, sobornos y manipulación judicial en la Venezuela de Nicolás Maduro. Lo escribe Marcos Tarre Briceño. Alerta: en Venezuela el régimen de Maduro incentiva la ocupación y expropiación de las viviendas vacías que dejaron los exiliados. Bueno, son algunas de las notas que tiene el diario Infobae. Diario Infobae para el día de hoy. Lamentablemente, pues hemos llegado al final. Gracias a la gente de gustosaradio.com. Aquí estamos de lunes a viernes, 7:30 de la mañana, hora Venezuela, hora Miami, 6:30 Miami, Estados Unidos Centro. También estamos en Spotify, en los podcasts de Google, de Apple, también estamos allí. Ahí nos puede usted sintonizar todos los días, allí estamos. Por supuesto, estamos también a través de 2 canales de YouTube, Caiga Quien Caiga CQC TV y noticias, entrevistas y deportes. Y por supuesto en gustosaradio.com todos los días. Saludos cósmicos a todos los que nos escuchan. Las bendiciones del Padre Celestial recaigan sobre todos y cada uno de ustedes. Que la fuerza los acompañe. Nos volvemos a escuchar el lunes. Feliz fin de semana. Que descansen mucho tratando de asimilar y enfrentar esta crisis. No es fácil, pero no tenemos de otra. Para atrás ni para coger impulso. Buenos días a todos.